Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Es día viernes 10 de septiembre y estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, acompañado de mi fiel chucado, cuyo grabado tengo aquí a mi espalda, aquí dentro de mi biblioteca, un grabado que un radiovidente me envió hace tiempo. Se escucha el sonido de las aves en el sector precordillerano, las bandúrgaros, que el tehues, y nosotros nos disponemos a caminar de nuevo por el jardín, a tertuliar, a hacer paseos peripatéticos. Aquí conversamos con entera libertad, con gozo también, la fiesta de caminar, la fiesta de pensar juntos, la fiesta de conversar, sobre todo porque es viernes. Y hay una noticia que a mí me llamó mucho la atención, no solamente a mí, pero me hizo repensar mi evaluación de China. Ustedes van a ver si mi evaluación sigue siendo negativa o positiva. La declaración del gobierno chino de los videojuegos como opio espiritual. Calificó China los videojuegos como opio espiritual y droga electrónica. Al parecer, China estaría con problemas, es decir, o habría detectado entre sus millones, porque son muchos de adolescentes o de jóvenes bajo los 18 años, problemas de adicción. Problemas que también se han manifestado en otros países orientales, en Corea, en Japón. Hay clínicas para adictos. Y en fin, lo hemos conversado otras veces en el programa, pero nosotros desde acá pareciera que viéramos esto como una medida extraña, bizarra, desmedida, desproporcionada, propia de un Estado totalitario, o la pregunta es, ¿este Estado totalitario funciona mejor para enfrentar un problema que ya es un problema mundial? Por lo demás, la Organización Mundial de la Salud declaró el año 2019 la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. De eso vamos a conversar con alguien que sepa del tema. Yo simplemente doy impresiones de un humanista trasnochado, de tiempos pretéricos, tal vez nostálgico, que todavía rehúsa ser convertido en un personaje dentro de un videojuego. Pero ¿quién puede hablar con autoridad sobre esto? Es Guillermo Sepúlveda. Él ya es a esta altura un habitué, un amigo del jardín. Él es magíster en gestión de organizaciones, también sociólogo de la Universidad de Concepción, es investigador independiente de videojuegos, consultor de experiencias gamificadas. Esto es interesante, le vamos a preguntar de qué se trata. Gestor de redes de pensamiento en torno a videojuegos y además es el creador de las conversaciones en torno a los videojuegos, cuyo nombre es El Último Arte. Estimado Guillermo, un gusto de recibirte aquí en mi pequeño jardín. Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente. Efectivamente, ya conozco tu jardín al revés y al derecho, sé lo que juegas, así que puedo decir quién eres. Bueno, y conversemos, muy agradecido del espacio. Quién sabe, salga alguna idea nueva que... Oye, lo primero que quiero preguntarte antes de entrar en el tema de la declaración de China es, ¿qué es lo que significa esto de redes de pensamiento en torno a videojuegos, de lo cual tú eres gestor? ¿En qué consiste eso? Mira, básicamente El Último Arte es un evento que yo hago generalmente 6 a 7 veces al año, en donde invito a personas que están involucradas en el mundo del gaming, artistas, músicos, filósofos, investigadores, desarrolladores también de videojuegos, etcétera, a hablar de los videojuegos, pero desde una perspectiva más reflexiva. Entonces los invito a hablar con ellos, a pensar, por ejemplo, cuál es la relación entre los videojuegos, el arte, la política, la filosofía, etcétera. Y ahí
He tenido grandes conversaciones con ellos, ahora obviamente online por el tema de la pandemia, pero es básicamente un ciclo de conversación. A ver, ¿y cuál reflexión o conclusión, así desde una mirada disciplinar distinta a ti, te ha interesado más o te ha hecho pensar más en relación a los videojuegos? Lo que me he percatado últimamente es que, bueno, se han ido creando nuevos géneros de videojuegos. Esto no para, esto es como la propia naturaleza, o sea, se extingue alguna especie y el cambio climático no mata solamente, sino que también hace que obviamente se generen nuevas experiencias lúdicas. Y eso evidentemente trae consigo una riqueza nueva, ¿no? Una nueva forma de jugar y nuevas formas de jugar. Entonces, los gamers están cambiando constantemente y me gusta conversar. Yo diría, no sé si tengo un favorito, como un área o una persona que sea favorita para conversar sobre estos temas, pero sí te puedo decir de que de todas ellas me extraigo algo de lo que está pasando actualmente en el mercado y si pasa en el mercado también pasa en la cultura. Entonces, me he encontrado con varias experiencias, varias reflexiones que ni yo obviamente generaba. Yo en ese sentido soy un facilitador de conversaciones más que un experto y me gusta ese rol porque a veces hay cosas que ellos dicen que obviamente uno no había visto, uno es una caja negra, dicen algunos, ¿no? Entonces en esas conversaciones, claro, hay cosas que yo también aprendo y de seguro, como te decía, están surgiendo nuevas formas de jugar, algunos gobiernos o algunos estados están diciendo cosas sobre los videojuegos más que antes. Y bueno, China es el caso bien particular, porque ahí vamos a decir que es un caso bien paradójico, porque prohíbe ciertos juegos, pero permite otros. Y ahí podemos entrar a conversar si quieres O después. sea, ¿habría una especie de contradicción o flagrante? ¿Cuáles son los juegos que permite, cuáles son los que prohíbe? Ya, bien. Más que prohibir, o sea, China prohíbe. En ciertos sentidos es un poco conservador, es un gobierno un poco conservador. Prohíbe, o sea, ha ido de a poco regulando el consumo y también las temáticas de videojuegos ligadas generalmente a contenido sexual explícito, violencia sexual explícita, que tú sabes muy bien, el occidente neoliberal no lo deja pasar como producto de consumo sin problema. Eso es un tipo de regulación que empezó a hacer China desde muy temprana, desde los años 90 en adelante por lo menos. Y ya en los años 2000 y entrando ya a la década del 2020, China tiene su propio juego en el Estado. Tiene una forma, tiene su propio sistema de control gamificado en el Estado. Entonces, China no tampoco es tan, digámoslo así, tan ingenua. Ella no solamente prohíbe este tipo, el consumo, que es lo que pasó ahora en la última noticia, o lo regula en realidad, por un tema de salud mental, que efectivamente sí ellos tienen una concepción confucianiana, si se quiere, de la salud mental y que obviamente influye también en lo que ellos hacen. Pero también ellos, no obstante, permiten que se controle a las personas, a las empresas, mediante sistemas gamificados muy complejos. Entonces, como que a unos juegos les dice que sí y a otros no, pero les dice más sí a los que puede controlar. Y el tercer punto es que China, disculpa, también vende juegos. Entonces, tampoco es como que China los odia, sino que en realidad filtra. Oye, Guillermo, ¿y cómo es ese control gamificado? ¿En qué consiste el control gamificado del Estado chino? Para que aquellos que no entiendan el concepto de gamificación es el uso de mecánicas o elementos de los juegos en contextos que no lo son. Entendiendo eso, en la región del Rongchen, ellos tienen, por ejemplo, un sistema gamificado donde las personas no pueden cometer actos en contra del gobierno, porque si lo hacen, en una aplicación registra si ellos tienen que merecer una penalización de puntos. ¿Ya? ¿Y de qué te sirven estos puntos? Que claro, es un lenguaje muy de videojuego y parece muy entretenido. Estos puntos te sirven para tener, por ejemplo, descuentos en viaje en avión, en barco, descuentos también obviamente en ciertos centros comerciales que China también tiene. Pero si tú tienes bajo puntaje, además de no tener esos beneficios, digamos así en lenguaje capitalista, tienes obviamente la prohibición de poder de alguna forma, por ejemplo, escoger el colegio que tú quieras a tu hijo. Hay como que
te prohíben la posibilidad de tener tanta elección y te restringen a un par de colegios, que generalmente no son los mejores, y también te sitúan en las mismas calles, ponen tablero de quién se ha portado mejor. Entonces, así como lo hacía antiguamente Estados Unidos, todavía lo hace, de poner el mejor empleado del mes en los McDonald's, ¿no? Ellos lo hacen en las calles con la sociedad civil. O sea, el mejor ciudadano actual, el que mejor se ha portado bien, el que más se ha portado bien de alguna forma, lo ponen y lo rankean y lo ponen en todas las calles de Roche. Eso es una región de China, si bien es cierto, no es toda China, pero pero tienen controlado no solamente eso, o sea, ese es un prototipo. De seguro están probando de si esto puede funcionar en otras regiones, pero también lo tienen aplicado a los ciudadanos. Hay un sistema, por ejemplo, que se llama Alipay, que es como el Transbank de acá de Chile, donde no solamente te permite hacer transacciones comerciales, ir a comprar y comprar algo, sino que también monitorean todo lo que tú haces y tu comportamiento financiero. Entonces, no me vengan a decir que China odia los juegos. En realidad, China está jugando con sus propios ciudadanos y ahí el juego es muy importante para ellos, en realidad. Ahora, dicho esto, y estando de acuerdo contigo, la medida que toma China la toma para los menores de 18 años y limita el funcionamiento del juego de 1 hora al día, Claro. los viernes, los sábados y domingos, que sería por lo demás una medida que uno esperaría que los padres tomaran. Lo que pasa es que ahí el Estado incluso es más importante que la familia. Pero da la impresión, por ejemplo, que en Occidente, nuestro Occidente liberal, como tú lo llamas, o neoliberal lo llamaste, nuestra modernidad liberal o neoliberal, más bien ha aplicado una política laissez-faire, salvo excepciones, o familias muy particulares que tienen una línea editorial clara en este sentido, y esto está causando estragos. O sea, para que la Organización Mundial declare que los videojuegos del año 2015, te lo dije, ¿no? El de 2019 es una adicción, es una enfermedad mental, es porque estamos enfrentando problemas serios. Y me llama la atención que China haya dicho que, bueno, habla de opio espiritual, habla de droga electrónica y habla de generaciones dañadas por el videojuego. Separando el caso de China, tu diagnóstico sobre el videojuego como adicción en los menores de 18 años y los Bien. efectos nocivos de eso. Sí, efectivamente, el consumo de videojuegos, obviamente, como cualquier consumo, cualquier cosa en realidad, evidentemente, obviamente, el sobreconsumo de algo, evidentemente, te vuelve adicto y esa adicción, efectivamente, tiene que ser considerado una enfermedad mental. Yo estoy de acuerdo con la Organización Mundial de Salud. No obstante a ello, las palabras que menciona China son muy interesantes porque evidentemente vienen del lenguaje marxista clásico, ¿no? Cuando Marx decía la religión y el opio del pueblo, sí. La religión y el opio del pueblo. Bueno, al parecer ahora, como China tiene, entre comillas, controlada la religión, todos sabemos lo que le pasó y le pasa en el Tíbet, y todavía le sigue pasando. Más allá de sus creencias tradicionales, ellos tienen ese tema religioso como relegado a las políticas públicas del propio gobierno. Pero volviendo un poco a tu pregunta, evidentemente que el consumo sobreexcesivo de cualquier cosa, hasta incluso el agua, que puede ser un recurso natural muy, muy importante, obviamente en exceso a toda persona le hace mal, ¿no? Generando todo tipo de enfermedades que ya se han estudiado evidentemente. Pero como tú mencionas y como recalcamos, evidentemente Occidente ha sido un poco flojo con este tema. Yo veo que Occidente también se ha despreocupado de estos temas. No sé si es parte de su personalidad cultural. Hablemos de Occidente como una gran civilización en decadencia, diría Spengler, pero civilización al fin y al cabo, con su historia, con su antigüedad. Ha sido un poco flojo con estos temas porque no le ha dado la importancia. Piensa tú que también hay un tema muy importante en esto, y esto es mucho más complejo que el simple videojuego. Cuando yo analizo los juegos y los videojuegos, yo prefiero hablar de ludicidad. La ludicidad es como cuáles son los recursos lúdicos que un país genera de acuerdo a su cultura para sus ciudadanos. Y me retrotraigo a lo que pasó en los Juegos Olímpicos de hace poco, ¿no? Hace como 2 meses tuvimos Juegos Olímpicos. China tuvo un muy buen desempeño, Estados Unidos también. Y ahí tú te das cuenta de que si entendemos que los deportes también son juegos, lo que hace en definitiva es focalizarse en determinados juegos y priorizar de alguna forma algunos que considera que son más importantes para la salud mental, otros que son mejores para el disciplinamiento y quizá otros que los considera realmente una enfermedad. Entonces,
ese tipo de discriminación positiva o negativa, no sé cómo quieras, como se le pueda llamar, Occidente antes la tenía. Y eso debo reconocerlo. Antes tenía esa discriminación. Antes Occidente tenía el deporte muy arriba, lo tenía muy arriba, lo tenía muy valorado, porque sabía que estaba ligado no solamente a la salud mental, sino incluso a la adaptación física de la juventud a su propio entorno. China lo sabe y lo sabe muy bien, y en ese sentido para mí tiene un punto. Pero claramente China, además de tener esa mirada más focalizada, más jerárquica de los juegos, poniendo el deporte arriba, y obviamente a todo lo que de alguna forma fomenta la ociosidad, como ellos decían también abajo, también se aprovecha de la tecnología para poder utilizar los juegos para su propio beneficio. Entonces, es bien paradójico el caso de China. Ahora, Guillermo, esta es una empresa lucrativa, es un mercado de los mercados más lucrativos del mundo, 32.000 millones de dólares, tengo entendido, del año 2020 estamos hablando. Y estamos hablando en un rango etario de jóvenes, de niños. China habla de, voy a leer exactamente, que esta droga está destruyendo una generación, dice China, ¿ya? Claro, uno dice, es una aclaración exagerada, pero uno en el entorno inmediato de uno empieza a ver ciertos estragos que uno no puede negar que existen en muchos jóvenes en nuestro país, digamos. Jóvenes que terminan encerrados en sus piezas, jóvenes que no salen a jugar a las plazas, jóvenes que no leen. Tú y yo podemos, a lo mejor porque tú eras lectora antes, yo también, podemos a lo mejor jugar sin quedarnos adentro. Y por lo demás, el videojuego en esencia es adictivo, ¿ah? Porque tú hablaste de otro tipo de adicciones. Pero, es decir, está pensado para ser adictivo, o sea, es un elemento, la adicción es parte sustancial de su conformación. Tanto es así que muchas veces los creadores de estos juegos, e incluso los genios de Internet, tienen a sus hijos en colegios, colegio Rubenstein, el colegio donde los niños no usan computadores, donde trabajan en la tierra. Entonces, aquí tenemos un tema que no podemos hacernos los lesos de que estamos ante una adicción, porque lo peor de una adicción es no verla, ¿no? Es como decir, Chile no es un país alcohólico, no, Chile es un país alcoholizado, es un país de alcohólicos. No, si en Chile se toma copete, se toma el trago, aparte de la diversión. Sí, el trago es bueno para tomarlo, pero el alcoholismo produce estrago, produce violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero ahí yo me voy un poco a la filosofía de martillazos de Nietzsche. Yo soy muy nietzscheano y te lo he dicho otras veces. En una de los párrafos de Nietzsche de filosofía martillazos dice que se le echa mucho la culpa a los vicios, ¿no? Se le echa mucho la culpa a los vicios que degeneran al hombre y que por ende viene la causa-consecuencia es que el vicio viene primero y la degeneración viene después. Y así lo decía muy, muy fuertemente la Iglesia Católica en esos tiempos. Y todavía lo sigue diciendo, y quizás estamos pensando todavía así como en los videojuegos. Pero la gran pregunta aquí, y se la hace Nietzsche, ¿no vendrá algo antes? ¿No vendrá que Occidente está lo suficientemente debilitado moralmente o psicológicamente, para no ser moralista, que hace que busquen que busque esto escape y obviamente fomente la creación, diseño, adicción sin límite? ¿No será que está pasando algo con los Occidente antes que simplemente hayan llegado los videojuegos? Yo, por ejemplo, te lo digo personalmente, yo juego videojuegos, un consumo responsable, obviamente, los miro, los observo, me preocupo de generar experiencias más serias con los videojuegos, con la gamificación, por eso todavía trabajo en Batch Heroes y ahora en el grupo DNA mucho más fuerte, pero en general, ¿a qué voy con todo esto? A que ¿no será mejor preocuparnos más que del videojuego, de para qué lo estamos usando y por qué lo estamos usando así? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para buscarlos tanto, ¿no? Ese es básicamente lo que yo invito un poco a pensar. Y en las familias, que básicamente son como pequeños gobiernos locales que uno de alguna forma puede hacer algo, ¿por qué no pensar en qué está pasando antes con los niños que simplemente quitarles los videojuegos? Quizás de a poco se vayan alejando de los mismos, o más que alejando de los mismos, se vayan regulando su consumo diario. Si pensamos quizás que ellos necesitan otro tipo de... Quizás están buscando otras cosas que los videojuegos les están entregando, pero en la casa no. No sé si me hago entender. Sí, no, sí, te lo entiendo. Y de hecho, a ver, el videojuego forma parte de lo que llamaríamos el entretenimiento o entertainment, ¿no es cierto? Esto me remite al filósofo Pascal, quien decía que solo se conoce un hombre cuando se lo deja solo en una habitación sin nada con qué entretenerse. Y hablaba del rey entretenido, o sea, a los reyes en Francia que asumían el reinado muy jóvenes, se los rodeaba de consejeros que los iban acompañando y les iban inventando diversiones al rey
para que no estuviera solo. ¿Por qué? Porque si estaba solo, se iba a aburrir, se iba a angustiar, e incluso iba a poder darse cuenta a lo mejor lo que estaba pasando más allá de su palacio y ver que su pueblo sufría hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos hoy día es una civilización donde el entretenimiento ha copado prácticamente todo el espacio de vida de las personas y no deja espacio a la introspección, a la meditación, al trabajo autorreflexivo, al trabajo interior, que es parte de la gran tarea de Occidente. Piensa que Occidente parte con la frase del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Entonces, habría que pensar si estos juegos son parte de los dispositivos con que contamos para evadirnos, para no estar con nosotros mismos, para no trabajarnos a nosotros mismos. Te lo planteo a ti. Foucault decía en los años 70, 80 que el hombre había muerto, ¿no? Y en parte lo que trataba de decir y lo que trató de profesar, yo no soy Foucaultiano, pero considero que ahí fue preciso, era decir de que básicamente lo que estábamos criando, lo que estamos reproduciendo en términos sociales, no eran ya seres humanos como los que habíamos creado antes o los que habíamos diseñado antes, ¿no? Nietzsche decía que había que ser jardines de hombres, ¿no? Había que preocuparse de formar hombres fuertes. Bueno, desde por lo menos yo creo que la Segunda Guerra Mundial, incluida la Segunda Guerra Mundial también, dejamos de criar hombres fuertes, y yo creo que fuerte no se refiere a machos que le pegan a las mujeres, que es como básicamente, es como digámoslo así, el estereotipo, que es como el prejuicio feminista, ¿no? Con todo el respeto que uno le puede tener al movimiento. No, me refiero a fuertes, me refiero a gente, como tú bien dices, que tengan una vida interior, ¿ya? Como decía Nicolás Gómez Varela, un filósofo colombiano, lo que ha hecho el hombre en la humanidad no es más que suicidar el alma, ¿no? Y que básicamente lo que lo diferencia de los hombres que antes existían, ¿no? Al hombre antiguo, quizá premoderno, si queríamos llamarlo, ¿no? Y en ese sentido eso se ha ido cada vez potenciando, y efectivamente mismo Guattari también decía que ya no somos hombres, somos máquinas de deseo. Entonces, un poco yendo con lo que me menciona, yo creo que eso está mal, ¿no? Y lo peor de todo, Cristian, no es tanto que solamente que de alguna forma el gran capitalismo, que todos decimos que es el gran enemigo del mundo y que esté fomentando esto, sino que muy por el lado estos movimientos de alguna forma que se consideran de izquierda más liberal, quizá más progresista, también un poco se aprovechan de esta situación, y vemos no solamente en la política, también vemos en las propias casas que todos juntos hemos sido cómplices de este asesinato del alma, ¿no? Oye, ese concepto, que interesante, el asesinato del alma, ¿qué filósofo colombiano me interesó para que los que nos están escuchando a lo mejor lo busquen? Un filósofo que se le considera reaccionario, que se llama Nicolás Gómez Dávila, también, filósofo colombiano. Se le dice el Nietzsche católico de Colombia. Ah, pero qué interesante, hay que buscarlo, es que el concepto me parece muy, muy, muy sugestivo, muy interesante. Te quiero aterrizar un poco ahora porque el que nos está escuchando probablemente hay un padre, una madre, su hijo está en este momento jugando Minecraft como mi hijo, y me pide permiso y yo trato de dosificarlo, pero siempre digo voy a hablar con mi asesor de videojuego para consultarle, le miento, le digo, con mi asesor, Guillermo Sepúlveda. A ver, me gustaría que hiciéramos me imagino que no todos los videojuegos son iguales y que hay algunos, habría que hacer distinciones dentro de los videojuegos, y que hay algunos videojuegos que efectivamente pueden producir problemas conductuales o pueden tener efectos más negativos que otros, en cambio otros pueden entrenar habilidades atencionales, incluso sociales, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si pudieras mapear un poco el territorio de los videojuegos que conocemos aquí en Chile y que maneja una familia promedio en relación, digamos, que sus hijos tienen, digamos. ¿Cuáles serían tus distinciones? Bueno, yo tenía esas distinciones de antes de otras personas, pero Roger Caillois, que es un gran antropólogo francés, escribió un libro que se llama El juego del hombre, y él diferencia los juegos en juegos competitivos, juegos de imitación, juegos de vértigo, juegos de suerte. Y Katia Mandoki, que es una filósofa, también una esteta, estudiante de la estética, también incluye los juegos de exploración. Y tú te das cuenta que ahí tú puedes incluir no solamente a los videojuegos, sino que también a los juegos, a los juegos tradicionales, ¿no? Análogos. Y de ahí, los videojuegos, ¿qué es lo que hacen con esto? Básicamente, para contarte un poco, y contarle también a la gente en la casa. Mezclan estos estilos, van mezclando estos estilos, y generan ellos mismos géneros de videojuegos. Por ejemplo, ese típico juego de disparo donde tú ves a un personaje en primera persona, una cámara en primera persona, ya pasó a ser un juego como Fortnite, ¿no? Ya evolucionó a ese nivel. Uh-huh. Ese típico juego que te cuenta una historia o tienes que aventurarte con algo, Legend of Zelda para aquellos que son más conocidos,
te hacen como explorar, ¿no? Y así tú puedes clasificarlos uno a uno y encontrarte que incluso de estos videojuegos algunos mezclan estas motivaciones. Pero, preguntando a tu pregunta, y atendiendo un poco lo que Calva dice en profundidad. Calva dice que estos tipos de juegos son canales que el ser humano tiene para poder desenvolverse y adaptarse al mundo, ¿ya? Y eso es muy importante comprenderlo. O sea, cuando un niño es... Y eso por eso digo, por eso es muy importante saber qué están jugando y cómo lo están jugando. ¿Ya? Por ejemplo, ¿Ya? hay niños que juegan juegos que son como Minecraft, porque los Minecraft son un estilo nuevo ahora, que son refundacionales de los géneros incluso de videojuegos. Porque A ver, háblame no un poco de Minecraft. ¿En qué sentido es refundacional? Minecraft es como lo que quieren hacer. No quiero meterme en política, mejor, pero Minecraft es como que te pasan una caja de arena, muy típico en algunos. En Estados Unidos se ve eso, ¿no? Que como que hay ¿Ya? cajas de arena para que los niños jueguen. Y uno también, yo creo que tú también te acuerdas, cuando estaban construyendo algo en la casa, uno siempre en la arena se tiraba o en las piedras jugaba. Un poco esa lógica. Caja de arena, haz lo que quieras, ¿no? Es un poco un juego sin narrativa, sin historia, sin personaje principal. Ahí de alguna forma la aventura del héroe no me acuerdo de Joseph cómo se Campbell. llama esto, Joseph Campbell, Sí. va al carajo, ahí la persona, ahí cada uno es lo que es y hace lo que quiere, no hay antagonistas, no hay narrativa, no hay guión. Y ese tipo de juegos son bien Es un juego anarquista. totalmente anarquista, es como desde cero haz tú lo que quieras, y más encima puedes compartirlo con los demás. Ese tipo de juego es bien revolucionario si tú te das cuenta, porque yo diría desde los juegos antiguos, desde la prehistoria hasta ahora, siempre hemos estado acostumbrados a que nos digan las reglas, ¿no? Y que sigamos las reglas y que ese jugar dentro de esas reglas sea entretenido, pero para ellos, al parecer, las nuevas generaciones, jugar en cajas de arena y refundar constantemente las cosas desde una tabla rasa, ¿no? Parece que es mucho más importante, muy Hume, muy empirista, como de construir todo desde los sentidos, desde lo que sientes, de lo que te gusta, no desde la competición y el desafío. Ahí, ¿qué desafío hay ahí? Simplemente tú mismo te estableces tus propios desafíos. ¿Y por qué menciono Minecraft y por qué es tan revolucionario? Porque de alguna forma marca cómo ha sido y es y ha llegado a ser el videojuego occidental. De Oriente no sé si podría hablar tanto, pero de Occidente está claro que va para allá. Oye, Guillermo, ¿y cuál sería el juego opuesto en esta línea de reflexión que has hecho Minecraft? O sea, que sería todo lo contrario de Minecraft. El deporte. Paradigmáticamente contrario. Si quisiéramos establecer una línea con extremo, tienes Minecraft a la izquierda y a la derecha podrías tener el deporte. El deporte es, por autonomía, quizá el juego más conservador que existe en la sociedad. Porque no, pero yo digo en los videojuegos, digamos. en los videojuegos. Sí. Ya. En ese caso serían los eSports, que es lo mismo, deportes electrónicos. Ahí puedes involucrar muchos videojuegos, podemos estar todo un día hablando de eso, pero son videojuegos caracterizados por ser competitivos, hacerse torneos en torno a esos juegos y ser profesionalizante igual que el deporte tradicional análogo. Entonces, sí, o sea, si te das cuenta el extremo, el hacer lo que tú quieras, al hacer al hacer algo o jugar algo que te desarrolle, ¿no? Que te permita competir y ser el mejor. ¿Me hago entender? Esos son los dos extremos que podríamos decir que existen actualmente en los videojuegos y en los juegos también en general. Oye, Guillermo, también lo que ha ocurrido entre los efectos negativos de los videojuegos es que los padres han usado la tecnología como como una especie de niñera, o sea, le han entregado los niños a los juegos. O sea, el problema no es en ese sentido tanto de los videojuegos como de los padres mismos. Tal vez ese es uno de los efectos más letales que uno podría ver cuando uno entra a un restaurante y ve a un niño que está ahí parado frente al juego mientras papá está conversando por otro lado y tú entregas al niño a eso. O sea, y ahí sí que podemos ver efectos negativos, en el sentido que el niño en su desarrollo neuronal, emocional, psicosocial necesita tocar, necesita explorar el mundo físico y termina cada vez más tranquilo, por decirlo así. Claro, eso es práctico para muchos padres que se complican con los niños intranquilos, pero está traicionando su naturaleza de niño, digamos, ¿no? Claro, y piensa tú que también ha muerto un poco el juego en la calle. Entonces, ¿cuál es la competencia que tienen los videojuegos de alguna forma, con ese tipo de realidad, con ese tipo de contexto? De alguna parte también sumale que los dos papás están trabajando
incluso en la casa están trabajando igual y no tienen tanto tiempo para dedicarle al niño. Los niños a su vez están cada vez más conectados a internet porque están obviamente teniendo clases en vivo, ahora no tanto, pero en su momento, pero ahora es mucho más, se ha potenciado eso. Entonces, ¿cuál es la competencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay uno, volviendo un poco a la pregunta o al tema, ¿China tendrá la razón? Yo creo que en algo tiene la razón. No en todo, pero en algo tiene la razón. ¿Y cuál es la propuesta? Bueno, quizá de a poco, tomarse de nuevo, controlar, no sé si controlar, pero gobernar un poco este toro que parece que está bastante desbocado, ¿no? Que son los videojuegos, y que creo que sí podríamos educar con videojuegos, podríamos educar con gamificación, podríamos de alguna forma darle otro uso y volver quizá también a los viejos tiempos donde el deporte quizá también era importante. Yo creo que eso es muy importante para Chile y obviamente para cualquier país de Occidente que quiera como regenerarse culturalmente. El deporte exterior y el deporte interior para evitar el suicidio del alma, como lo dice tu filósofo Nicolás Gómez, que vamos a buscar un personaje interesante. Oye, Guillermo, en el último minuto de esta conversación, de este juego que estamos jugando dentro de este jardín, si a ti te contrataran de asesor en un colegio, en un sistema educacional, van a contratar un psicólogo, van a distintas opiniones, ¿cuáles serían las reglas del juego para controlar este juego, para usarlo benéficamente para el desarrollo cognitivo de los niños sin que esto lleve a la adicción? ¿Cuáles serían los límites? China propone solamente 3 días, viernes, sábado y domingo. ¿Qué es lo que te parece lo más razonable? ¿Cuál sería el consejo tuyo? Que jueguen, que conozcan, pero que los papás, por sobre todo, conozcan más que los niños. Yo sé que es difícil a veces alcanzar a los niños porque van mucho más rápido que uno, evidentemente. Pero tratar de alcanzarlos, tratar de conversar, volver a reencontrarnos con ellos. Si ustedes tienen manejo en juegos tradicionales o en videojuegos tradicionales, no solamente basta con juegos análogos, vuelvan a eso, comuníquense desde ahí, invítenos a jugar quizá un ludo, o un ajedrez, un juego de damas, o tantos juegos de mesa que también se han creado, que es otra realidad que también se ha desarrollado también muy bien, y comuníquense desde ahí. No hay que perder, yo para terminar diría, no hay que tenerle miedo a lo lúdico. Al contrario, yo creo que hay que ludificar de otra forma, ¿no? Para que seamos mejores personas, más libres, y también encontremos quizá una nueva forma de comunicarnos. Guillermo, yo te quiero agradecer este juego, este paseo por los juegos que hemos tenido en esta tarde de viernes 10 de septiembre. Volveremos a conversar de todas maneras muy pronto. Creo que es un tema inmenso, que está recién abierto, donde hay todavía mucho por qué explorar y hay que pensar, porque como Heidegger decía, la actitud ante la tecnología dice, aún no hemos pensado la técnica, decía Heidegger. Criticaba la filosofía de no haber pensado la técnica, decía la técnica ya entró en nuestras vidas, pero no la hemos pensado. Y tal vez lo que hay que hacer, y eso es lo que haces tú y lo que estamos haciendo como conversamos, es pensar los videojuegos. Cierro la verja de mi jardín, te mando un gran abrazo, un abrazo físico, real, no solo digital, estimado Guillermo. Gracias por haber estado aquí en el jardín. Gracias a ti por todo el espacio y evidentemente a seguir jugando, pero estando conscientes para no perder la autenticidad, que también era un miedo que tenía Heidegger. Exactamente, la autenticidad del ser. Y nos encontramos nosotros el día lunes. Ahora cierro la verja de madera de mi jardín. Nos encontramos nuevamente el lunes a las 8 de la noche. Escúchenos en Radio Pauta, pauta.cl, también en Spotify. Ahí está Michucao, que está muy contento porque voy a poder dedicarle ahora el fin de semana más tiempo a él que a todos mis radiovidentes. Un abrazo muy grande para todos y todas. Chao, chao. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.